Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría en línea 6 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Quiero compartir la presentación para esta tutoría, presentar la agenda, el saludo, la presentación de la agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o académicas. Si hubieran dudas de cualquier tipo que usted tuviera, en este momento las podemos abordar. Si hay dudas que surgen en el camino, al final también las podemos abordar. Si hay alguien que quiere exteriorizar sus dudas o comentarios, lo pueden escribir o lo pueden expresar. Licenciada, Mande. solo una duda con respecto a lo de la tarea de plan de clase. Sí. Fíjese que, bueno, como yo tomé en la unidad 2, parece, nos dieron un modelo de plan de clase que era para Sí. una tarea, no sé si se recuerda. Sí, sí. Entonces yo tomé ese modelo para trabajar el plan de clase y en la rúbrica hablaba de donde decía que se distinguen los 4 momentos, decía, de la primera etapa, después decía los momentos de la segunda etapa. Sí. Y como yo ahí en el modelo y en lo que yo hice, puse, por ejemplo, 3 momentos, digamos, el inicio, el desarrollo y el cierre. No sé, las otras 4 eran los que se dividía el desarrollo. Fíjese, Juana, que como están planteadas suben las orientaciones. Las orientaciones de la tarea. Estaban las indicaciones, entonces ahí en las indicaciones hablaba acerca que ustedes iban a tomar 2 contenidos y que en base a una plantilla que les presentaron en el anexo 1, y el anexo 1 está después de las indicaciones. Entonces ahí es que aparecen los 4 momentos. Y yo en un mensaje les explicaba esa situación, que tenían que revisar la plantilla, las plantillas del anexo 1. ¿Dónde estaba ese anexo? Dice, perdón. En las indicaciones de la tarea. Sí, entonces ahí había que tener en cuenta esa situación, ¿verdad? Porque era bien específica en las indicaciones al decir que tomando como modelo la plantilla 1, la plantilla, perdón, del anexo 1. Ya se lo voy a mostrar a dónde está. Y ahí sí, ese plan estaba digamos, es un plan completo con esos 4 momentos. Entonces había que tomar en cuenta, ¿verdad? Esas indicaciones. Yo no sé si usted leyó las indicaciones. Sí, pero no sé si, porque como como estamos súper saturados de tareas, me estoy tan preocupada con otras que siento que no le dé el voy tiempo. mal. Y leí las indicaciones, me fui a la rúbrica y trato de trabajar respecto a la rúbrica para tener Sí, sí. Y yo tomé como ejemplo el plan que nos dieron esta vez. Así lo trabajé. Fíjese, puede observar acá, fíjese que yo Sí. tengo abierto donde dice indicaciones de la elaboración del guión de clase. Eso es lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Hay una parte acá en las indicaciones que menciona que usted iba a tomar, acá en el 3, utilice la plantilla del plan para elaborar el guión de clase. Ver anexo 1. ¿Cuál era el anexo 1?
Mire. Aquí aparecen los 4 momentos o 4 etapas. La primera etapa es conllevaba en la propuesta de un problema, bueno, parte de las actividades de mediación, ¿verdad? Y esta tenía como elementos la propuesta del problema, el trabajo estudiantil independiente, la discusión interactiva y comunicativa, clausura y cierre, primera etapa. En el guión de clase tenía que considerar en las actividades de mediación, tiene que estar como presente o de forma bien específica estas 4 elementos, ¿verdad? Ya la segunda etapa, movilización y aplicación de los conocimientos. Esto incluye, en la segunda etapa, pero la primera que menciono, movilización y aplicación de los conocimientos, los recursos, el tiempo. Entonces, aquí, en el anexo aparecen estos 4 momentos, prácticamente son de la primera etapa. En esta, donde aparece la propuesta del problema, trabajo estudiantil, discusión interactiva y comunicativa, clausura o cierre. Si, Juana, si usted no, como yo leo las tareas minuciosamente, si usted no tomó en cuenta estas indicaciones del anexo 1, pero al leer lo que usted plantea, aunque no lo especifica así, pero si está en lo que usted plantea y yo lo veo que sí cumple con esto, entonces no hay ningún problema, aunque usted no lo especifique como trabajo estudiantil independiente. ¿Qué es lo que va a hacer? No, o sea, no se preocupe en ese sentido, porque si usted ha sido bien específica y muy detallada, puede ser que haya considerado estos elementos aún sin estar consciente de que los pedían, ¿verdad? Sí, porque fíjese que sí vi este anexo. Ahorita me recuerdo que lo leí, pero como lo leí bien luego y lo trabajé cuando iba haciendo espacio, ¿verdad? Para irlo haciendo, porque sí me tardé haciendo estos 2 planos. Sí, Llevé cuesta. bastante tiempo, como tenía que tomar también el de la actividad pasada, de la unidad que había tomado allá, tenía que hacer dos lecciones. Entonces iba tomando aquello, pero realmente sí se me fue esto. Lo tomé de aquel modelo. Sí pongo ahí los recursos, ¿verdad? Los objetivos específicos, todo eso sí lo he puesto. Solo que no lo he hecho con este esquema. Por eso le digo, si no se preocupe, que si al leer lo que usted propone, observo que están esas partes, pues aparece, ¿verdad? Solo que la rúbrica es bien específica, porque la rúbrica habla de la primera etapa, se refiere a la primera etapa, algunos indicadores que ellos ya lo leyeron. Y luego la misma rúbrica hace referencia a la segunda etapa. Sí. Pero como le digo, yo en lo personal, como yo me detengo mucho a leer, hay partes que probablemente no las presentan ustedes, como dice la rúbrica, así de manera muy evidente, pero que sí están. Entonces no se preocupe. Sí, porque traté de hacerlo así, pero realmente se me olvidó este esquema. Pero Sí, ojalá nos pasa. que no salga tan mal. Sí, gracias. Sí, pero no, como le digo, no se preocupe, que si está ahí, lo voy a tener que ver, ¿verdad? Como cuando, bueno, uno de tutor va calificando de acuerdo a la rúbrica y va viendo entre un aspecto evaluar y empieza a revisar, entonces el trabajo se aparece. Aunque esté quizás, no muy evidente, ¿verdad? Pero que ahí está. ¿Alguien más que tenga alguna consulta o duda, una inquietud o comentario? Porque si no, pues voy a avanzar en el desarrollo del contenido que tenemos propuesto para esta tutoría. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a iniciar con un contenido. Bueno, antes de iniciar el contenido, comentarles que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. Nuevamente lo puede
lo puede ver. Y que la tutoría de repaso 6 será el viernes 15 de noviembre, aquí hay error de dedo. Ya me adelanté yo a diciembre, es 15 de noviembre, de 8 a 9. Sí hay, es importante las tutorías de repaso. De hecho, Claudia es la que ha estado presente en todas las tutorías de repaso y en algunas ocasiones Marni también. Entonces es muy importante porque, y por ahí aparece alguien más, también un estudiante, José, en una tutoría también se conecta, y entonces esta tutoría es importante porque se aclaran dudas, ¿verdad? A veces de la tarea. Con Claudia hemos tenido la oportunidad de aclarar dudas sobre la tarea, aclarar también inquietudes sobre la lectura, ¿verdad? Del material propuesto para la tutoría que ya se ha realizado. Entonces es importante. Entonces, si usted hace el tiempo y podemos compartir, ¿verdad? Ya que es la última tutoría, lo hace. Y si no tiene el tiempo y la dificultad por la hora, por lo accesible, ¿verdad? Y la señal, pues queda grabada para que usted pueda ver. Bien, quiero comentarles que vamos a abordar un contenido muy bonito. En lo personal, a mí me gusta mucho este contenido, bueno, todos, pero este contenido se refiere a la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, ¿qué entendemos por evaluar y a quién evaluamos? Bueno, licenciada, evaluación es cuando nosotros queremos ver si hemos alcanzado a cumplir los objetivos propuestos en nuestra planificación. Muy bien. ¿Y Pero a quién se también evalúa? considero, sí, de que evaluamos aquí, si lo vemos en un enfoque amplio, evaluamos no solamente al estudiante, sino que también a nosotros como docentes. Correcto. ¿Verdad? Al estudiante, qué tanto aprendió, ¿verdad? Se asimiló los conocimientos, los puso en práctica, y nos evaluamos a nosotros para ver qué tanto logramos nosotros que el estudiante aprenda, ¿verdad? Qué tan efectiva fue nuestra planificación para lograr esos objetivos, y qué es lo que podemos ir cambiando y modificando, porque como la evaluación es en todo el proceso, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros evaluarnos para ir cambiando en el camino. Muy bien, Claudia, usted menciona varios elementos importantes. Menciona que la evaluación es un proceso continuo, ¿verdad? Que se desarrolla al inicio, al final o durante. ¿Cómo consideran? Las tres cosas, licenciada. ¿Mande? Considero las tres cosas, que la evaluación se hace al principio, durante todo el proceso y al final. Así es. Zulma comenta que se evalúa el conocimiento de cada persona y cuánto dominio tiene de este. Muy bien. Dice, licenciada, el material dice que es un proceso que se realiza cotidianamente. Porque en cada clase también se va evaluando cuánto los alumnos asimilan el contenido, porque se hace, por ejemplo, en el momento de desarrollo, a ver cómo ellos participan, y si participan es porque han asimilado, ¿verdad? Así es. Igual en el momento de cierre, cuando se hacen actividades, y eso se hace a diario. Muy bien. Gracias. Las tres han mencionado elementos muy importantes. Es un proceso continuo, como Juana decía, cotidiano, o sea, se hace a diario. Claudia menciona, en los tres momentos se realiza la evaluación, y también por ahí Claudia menciona también acerca de el accionar de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, cómo los estudiantes van respondiendo a cómo ellos responden a las actividades que se han planteado con los recursos que hemos seleccionado,
para determinar el alcance de los objetivos, que Claudia lo menciona también. Pero cuando evaluamos, Claudia menciona también que nos evaluamos no solamente al estudiante, sino a los docentes. Y esa parte muchas veces la pasamos por alto y evaluamos al estudiante, solo al estudiante. Hay algo de cierto cuando dicen, y quizás mucho de cierto, cuando dicen que cuando la mayoría de los estudiantes reprueban una prueba de cualquier tipo que sea medida de forma cuantitativa, es porque el docente, hay algún problema con los docentes, o sea, en el docente. Probablemente las estrategias de las actividades de mediación, las estrategias, los recursos no fueron los adecuados, y entonces ahí se puede observar que los objetivos educativos propuestos no se alcanzaron. Y muchas veces eso se ignora, ¿verdad? O lo queremos ignorar, o queremos pensar, ¿verdad? Que a veces ese comentario de que si la mayoría de los estudiantes reprueban, es porque hay un problema en cuanto a la forma de enseñar del docente. A veces creemos que son comentarios solo para dañar la integridad o el trabajo del docente, pero realmente hay mucho de cierto, porque todos los estudiantes tienen un potencial y todos pueden aprender. Pueden aprender si se han escogido los recursos adecuados, las estrategias adecuadas, pero también hay un elemento importante de lo que se trata la tutoría, es sobre los instrumentos de evaluación. Mande. Yo considero, como dice usted, que cuando un estudiante reprueba, bueno, no solo uno, sino la mayoría, no sé, a veces creo que en la mayoría, bueno, algunos centros educativos, es como que el docente prácticamente se tiene a veces el concepto de como que el docente ya sabe todo, sus estrategias van a ser las adecuadas quizás, pero realmente hay algunos docentes que no tienen las estrategias adecuadas y por lo tanto la mayoría de estudiantes pueden reprobar en su materia. Así es, gracias. Gracias, Lisbeth. Y esa es la idea errónea, ¿verdad? Que el docente ya lo sabe todo y empezamos a culpar, ¿verdad? O a señalar solo el descuido aparente de los estudiantes, el desinterés, etcétera. Puede ser que se vea eso presente, ¿verdad? El descuido, el desinterés, pero realmente, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que les estamos ofreciendo a los estudiantes para generar ese sentimiento o esas reacciones de parte de ellos? Entonces, Claudia menciona, cuando evaluamos no solamente se evalúa al estudiante, se evalúa al docente también. Y ese es un proceso reflexivo, la evaluación es un proceso reflexivo. Es un proceso reflexivo que nos permite inferir sobre los resultados que se han obtenido de la evaluación que se ha hecho durante todo el proceso con los diferentes instrumentos que se utilizan para de forma que se obtenga información de forma cuantitativa o cualitativa, pero que al final esa información, para que cumpla el objetivo de ese proceso, al final debe de permitir que se puedan inferir y sacar, digamos, conclusiones que nos permitan hacer ajustes para mejorar la práctica educativa. Entonces vamos a hablar de todo eso, los diferentes instrumentos, pero vamos a hablar acerca de la evaluación. Ya hemos tocado varios elementos importantes de este concepto. Entonces vamos a ver en esta primera parte el concepto, los principios y características de la evaluación, pero también hay un elemento que aparece en estos conceptos y en la práctica, tanto en la práctica como en la teoría, y es medir. ¿Cuándo estamos midiendo? ¿Se ha percatado que se ocupa esa palabra medir?
cuando medimos en el contexto educativo, orientados hacia los estudiantes, ¿a qué se refiere ese concepto? Se intenta medir el aprendizaje obtenido. Se intenta medir el aprendizaje obtenido, gracias. ¿Verdad que se ocupa esa palabra? Medir. Medir el aprendizaje de los estudiantes. Pero fíjese que en la práctica, aparentemente esos conceptos, evaluar y medir, en la práctica tienden a ocuparse como sinónimos. Pero hay una clara diferencia en otros conceptos. Como mencionaban ustedes, la evaluación es un proceso continuo que se realiza diariamente o debería de realizarse diariamente. Entonces, vamos a ver más adelante, porque no me quiero adelantar, que cómo se define o cómo se explica ese concepto de medir en el contexto educativo. Pero vamos a ver la evaluación. La evaluación se define, dice, como un proceso, ya lo mencionaban anteriormente, que contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo. O sea, esa es una de las finalidades de la evaluación. Creo que es la mayor finalidad, la mejora de la calidad educativa y específicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta mejora requiere de información útil y válida para la toma de decisiones. En consecuencia, implica asumir una nueva visión de la evaluación. Este párrafo incluye todo lo que ya se mencionó anteriormente. A partir de la evaluación, se puede realizar una reflexión que permite sacar conclusiones, y eso nos lleva a los ajustes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder, dice, mejorar la calidad educativa. Pero también la evaluación se dice que es una parte indispensable porque es la herramienta que tiene el docente y los estudiantes para darse cuenta del grado de avance del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero cuando evaluamos, ¿cómo evaluamos? Tendría que realizarse la evaluación en todos los momentos, pero en la práctica, ¿qué observamos? ¿Cómo está constituido? Fíjese acá, el concepto es bien amplio de evaluación, pero si vamos a revisar los indicadores de evaluación que el Ministerio de Educación propone, este lo resume solo en tres partes, ¿verdad? Al menos en básica. En tres partes que constituyen el 100% por trimestre. Debe de estar implícito dentro, pero si usted observa, esta evaluación es meramente cuantitativa, porque al final lo que usted refleja es el avance de los estudiantes en ese periodo de tiempo para cada asignatura, pero se refleja de forma numérica. Es decir, que lo que se está reflejando en una libreta es 100% la evaluación sumativa. Pero cuando evaluamos, por eso mismo que debemos de reflejar numéricamente, en la práctica, y quizás serán algunos docentes, cuando digo algunos estoy hablando de miles, ¿verdad? Porque somos miles los docentes, pero no todos realizamos una evaluación, como mencionaba Juana, cotidianamente. Entonces, en muchos de los casos, y por eso a veces las notas que reflejan una libreta o un reporte, ¿verdad?, de notas en un periodo determinado, realmente no refleja en un 100% y de forma confiable cuál es el grado de avance del proceso de enseñanza, porque tendrían que considerarse en ese reporte de calificaciones la parte conceptual. Y si usted observa, Claudia, creo no me dejará mentir, que esa evaluación a nivel conceptual solo en parvularia se refleja de esta manera.
No sé si estoy mintiendo, Claudia, o hay una parte donde ustedes reflejan de forma cuantitativa el grado de avance de los niños. No, cuantitativa no, siempre ha sido conceptual. Conceptual. Entonces, esa parte de la evaluación formativa no aparece en ningún momento. Entonces, como no aparece, entonces los docentes estamos enfocados prácticamente a recoger toda la información de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje de forma numérica, con los diferentes instrumentos de evaluación, pero está esta parte, ¿verdad?, que va dentro de la evaluación formativa, que nos llama o nos lleva a aplicar los diferentes instrumentos para poder recoger esa información. Por tanto, pienso, desde mi perspectiva y en la práctica lo he visto, que muy pocos aplican esos diferentes instrumentos donde nos permite obtener esa información, y muchas veces a partir de los resultados que se obtienen no se logra hacer una reflexión sobre los resultados como debería hacerse o debería hacerse. Entonces, ¿por qué esperamos hasta, muchos de los docentes se esperan hasta el final del trimestre para poder recoger toda esa información? Pero no debería de ser así, debe de ser un proceso continuo de evaluación, no esperar hasta el final de un periodo donde se refleje de forma numérica el aprendizaje de los estudiantes, sino debe de ser una evaluación constante con diferentes instrumentos que no necesariamente o no solo debería de reflejarse de forma numérica. Entonces acá menciona también que debe estar presente desde el inicio del planeamiento didáctico, acompañándolo en su desarrollo y final. El concepto de evaluación de manera formal, Daniel Stuffleben consideran que evaluar implica enjuiciar sistemáticamente la valía o el mérito de algo. Norman también expresa que la evaluación incluye, además de las descripciones cuantitativas y cualitativas, juicios valorativos sobre el comportamiento y el accionar de los estudiantes. Fernando Carreño manifiesta que la evaluación es la acción de juzgar a partir de cierta información desprendida de la realidad valorada. Tanto así, María Casanova también expresa que la evaluación consiste en formar juicios de valor acerca de una situación basadas en la información de una serie de datos confiables y válidos, obtenidos mediante un proceso sistemático. Julián de Subiriac Samper y Miguel Ángel González Castañón conceptualizan la evaluación como la formulación de juicios de valor sobre diversos elementos, por ejemplo, objetos, seres o fenómenos, con el fin de orientar las acciones futuras en relación con la evaluación educativa. Indica, por tanto, que dice, la evaluación educativa consiste en formular juicios de valor acerca de los procesos de formación de los estudiantes para orientar las acciones educativas futuras. La pregunta es, ¿qué es lo que observan en común en estas 5 definiciones? ¿Me di a entender con la pregunta? Sería, licenciada, que tienen en común que habla que son juicios de valores. Correcto, Claudia. Correcto. Así es. También que son procesos, son procesos de formación de estudiantes. Así es. Gracias, Claudia. Fíjese que los 5 autores coinciden específicamente en esta palabra, juzgar, juicios de valor. Entonces, la evaluación, que es un proceso continuo,
que está durante la ejecución del planeamiento didáctico, desde el inicio hasta el final de la ejecución del planeamiento didáctico, tiene como finalidad la construcción o la emisión de juicios de valor, a formar juicios de valor a partir de los procesos que son ejecutados durante el planeamiento, son ejecutados del planeamiento didáctico. Entonces, cuando emitimos juicios de valor, es hacia los estudiantes, pero también hacia la realidad en donde se ejecuta el planeamiento didáctico y los actores que intervienen, que son los docentes y los estudiantes. Entonces, a partir de qué se evalúan esos juicios de valor, de toda la información que se ha recogido, porque no hay otra manera. Los juicios de valor se emiten a partir de esa información, que no son solamente información de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo. Y esa información, por ejemplo, en el caso de los que trabajamos con básica, esos juicios de valor pueden realizarse durante el periodo de un trimestre, en teoría 3 meses. Se pueden de forma, al final de ese periodo se pueden emitir esos juicios de valor, pero no debería de ser tanto así porque hay 3 meses en ese periodo. Entonces, los juicios de valor, o sea, el proceso de evaluación que nos permite formar juicios de valor, tendrían que estarse realizando, por ejemplo, al final del desarrollo de un contenido, cómo los estudiantes respondieron a las actividades que se les presentó, al uso de los recursos, qué dificultades ellos presentaron. Eso porque nos va a servir para poder orientar las actividades de acuerdo a las diferentes necesidades de los estudiantes, a sus habilidades y también a las dificultades que pudimos haber encontrado. Entonces, para eso se evalúa también, porque nos permite poder mejorar la práctica educativa. Pero de Licenciada. forma... Fíjese que me pude dar cuenta mientras hacíamos la actividad del planeamiento del plan de clase, ¿sí? Que así como lo está diciendo usted, en la parte de la evaluación, realmente sí como que se acompaña junto con toda la realización del planeamiento didáctico en general. Porque mientras veía el contenido, desde que inicié con el plan de unidad, veía los contenidos y realmente considero que no tendría sentido realizar solo una evaluación que es a los 3 meses que se consideran en básica, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, incluso desde que se hace la evaluación de tipo conceptual, uno va recogiendo o recabando la información que de cada alumno. Entonces considero que si se hace también la evaluación conceptual, es como que nos facilita más para la hora de la evaluación ya cuantitativa que refleje notas. Nos facilitaría un poco más, saldría como más práctico tomar en consideración aspectos evaluativos para ellos, para los estudiantes. Correcto, Lisbeth, así es. Si tenemos esa información, esa evaluación formativa, imagínese usted, le voy a poner un caso, y ese caso yo lo vi. Hace varios años yo tuve unos alumnos y en cierta asignatura, que no son de las básicas, sino otra de las asignaturas, el estudiante en el momento en que evalúa, el docente no asiste ese día y ya venía la alumna presentando cierta apatía hacia la asignatura. Entonces el docente observa esa actitud de la alumna
y me manifiesta que no quiere participar en las actividades y que se aísla, y yo lo observé que era cierto. Pero ese día la alumna no se presenta a la evaluación que hizo ya próxima entrega de notas. Al final hace un solo examen, ella no se presenta, de hecho la mamá se presentó ese día con la afligida la alumna que tenía en esa evaluación. La mamá se presenta a hablar conmigo y me dice por qué ella no llega. Hablo con la docente, le explico que por qué no hizo el examen, y le aparece a ella 0 en la casilla donde está el 30% que se refiere al examen. Le aparece 0. Y aparece unas notitas por ahí en las donde que reflejen el 35 y el 35%, que son las actividades. Solo la revisión del cuaderno tiene un porcentaje de 35%, estoy hablando de básica, y el examen que tiene el 30%, ella evalúa al final del trimestre, hizo un examen, la alumna no llega por enfermedad y le aparece 0. Al final ella reprueba el trimestre. La pregunta es, ¿y qué de todos esos meses, 3 que están comprendidos en el trimestre? Ella tuvo que haber hecho algo. Ella tuvo que haber respondido en las diferentes situaciones que el docente realiza las actividades. Pero al final aparece reprobada. ¿Consideran ustedes que fue una evaluación justa? La verdad que no, licenciada, porque uno como docente también tiene que realizar actividades no solo al final del trimestre, sino que durante todo el proceso. Así es. No hubo, me imagino, o sea, de ver que ella evaluó de esa manera, considero también que no hubo una evaluación formativa, porque la alumna presentaba apatía, porque la alumna no participaba, a veces sí, a veces no, y el docente se empezó a quejar, y al final deja el trimestre por un examen al que no llega. Entonces ahí no se cumple, ¿verdad?, las condiciones en las que se debe de realizar una evaluación. No se cumple. Es una evaluación meramente cuantitativa y realmente no refleja el avance. Hay información que se perdió respecto a ella, que se perdió. No indagó porque no quería participar en las actividades. Tampoco me imagino que no indagó sobre la práctica que el docente realizaba, porque los estudiantes también expresaron diferentes inconformidades a la forma en que el docente realizaba la clase. Entonces hay mucha información que se perdió porque no se actuó en el momento adecuado para poder obtener esa información. Por tanto, no hubieron acciones remediales para mejorar la práctica educativa y la impresión o la percepción de los estudiantes hacia la asignatura. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, donde no se permite realizar juicios de valor. Ahí realmente se midió de forma incorrecta el grado de avance de la estudiante respecto a la asignatura que yo estoy mencionando. Ese es un ejemplo. Bueno, pero entonces hablamos de los conceptos, sobre los conceptos anteriores. Permiten, dice, deducir los elementos que componen el término de evaluación. Esto es, o sea, el término de evaluación compone varios elementos. Uno que es, ya mencionaba, es la emisión de un juicio de valor. ¿Sobre qué se emite el juicio de valor? Sobre los procesos de formación del estudiante, tomando como referente los objetivos fijados. Claudia mencionó esto al inicio. ¿Para qué se emite el juicio de valor? Para orientar las acciones por tomar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre la emisión de juicio de valor, de un juicio de valor. Este juicio de valor posee gran incidencia sobre el educando. Por ello,
debe hacerse de manera responsable y cuidadosa, con la conciencia de que puede ser falible. Es decir, no hay resultados absolutos, no existen resultados que no puedan ser modificados, que no puedan ser, que nos permiten llevar a reflexionar, sino que deben de estar conscientes que esos resultados o la información que tenemos pueden ser, realmente puede haber errores de ciertos tipos en la información que se ha obtenido. Por eso no podemos decir que los juicios de valor son falibles. Hay que considerar varios factores para poder emitir un juicio de valor. También dice, por lo que dice, para disminuir esa falibilidad, tiene que sustentarse en un proceso que brinde la información necesaria para formularlo. Y cuando hablo de información, no solamente me refiero por ejemplo, una prueba escrita, sino que van a haber información obtenida, por ejemplo, a partir de una encuesta, de una entrevista con el estudiante, por ejemplo, de una lista de cotejo, una guía de observación sobre el mismo estudiante, que al final la integración de toda esa información me va a permitir elaborar un juicio de valor mucho más objetivo, más cerca de la realidad del estudiante. ¿Cómo debe ser este proceso? Debe de ser sistemático, primeramente, eso quiere decir ordenado, persistente, metódico, riguroso, es decir, debe tener bases sólidas, ser minucioso para que la información que aporte sobre el sujeto de la evaluación sea válida y confiable. Existen, dice, diversas maneras de llegar al conocimiento del objeto de la evaluación. Algunas de ellas serán mediciones cuantitativas o valoraciones cualitativas, lo que yo también mencionaba. Observaciones, registros de información o anecdóticos, que debería de llevarse, ¿verdad?, ese registro anecdótico de los estudiantes. Pero en la práctica también vemos que eso muy pocos lo hacen. Bueno, es decir, dice, todo aquello que pueda aportar datos confiables y válidos para respaldar el juicio de valor que deba emitirse. ¿Sobre qué se emite en el juicio de valor? Debe existir, dice, un punto de referencia a partir del cual comparar los resultados obtenidos, y eso lo dan en primera instancia los objetivos propuestos de las respuestas a las preguntas anteriores. Dependerán los objetivos que se fijen para las distintas etapas del planeamiento didáctico. Son estos elementos de referencia las conductas observables al inicio de una actividad o de un proceso, y las que se evidencien en momentos posteriores y finales, o el logro de un estudiante comparado con el del grupo general. Uno de los elementos son estos, las conductas observables de parte del estudiante durante todo el proceso del desarrollo de una actividad. Estas conductas observables, dice, pueden ser comparadas con las del grupo en general. En el ámbito cuantitativo existen diferentes escalas de medición para establecer dónde se sitúa un estudiante con base en el rendimiento obtenido en una prueba escrita, oral o de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que las evaluaciones de corte cuantitativo que permite determinar a dónde está situado el estudiante respecto a su proceso de aprendizaje son obtenidas a partir de la aplicación de pruebas escritas, oral o de ejecución. En otras palabras, lo que hacemos en nuestros centros educativos al final, porque hay docentes que evalúan al final de cada mes y otros que dejan la prueba hasta el final del trimestre, que son las pruebas escritas, o ya llámese actividades integradoras o actividades que al final usted lo va a calificar y el resultado es un número, son de corte cuantitativo. Las del corte cualitativo, esta dice, permitirán comprobar el avance que muestra el estudiante con base en modificaciones en los ámbitos cognitivos, afectivos o psicomotores, tomando como referencia las observaciones, los registros anecdóticos, entre otros. Observe que la evaluación en el ámbito cuantitativo permite situar al estudiante en un punto
específico en referencia a su proceso de aprendizaje. Pero observe que hay otros ámbitos como afectivo o psicomotor que no lo considera este tipo de evaluación de corte cuantitativo, pero sí está considerado en los instrumentos de evaluación de corte cualitativo. Entonces, esos dos tipos de esos instrumentos que nos permiten recoger la información de estos dos tipos de información, cuantitativa y cualitativa, vienen a complementarse. O sea, esa información debe complementarse para poder realizar un juicio de valor sobre los estudiantes. Y la pregunta, ¿para qué se emite el juicio de valor? Se refiere, dice, a la finalidad para lo cual evaluamos. Ahora la pregunta, ¿para qué vamos a evaluar, vamos a emitir un juicio de valor? ¿Para qué consideran ustedes? Bueno, al final la evaluación consiste que al final de ese juicio de valor haya una promoción. ¿Haya una promoción de qué, Claudia? Bueno, depende, porque si es una evaluación al final del año, por ejemplo, puede ser una promoción de grado, por así decirlo, pues, o sea, según el momento que se presente, es así, sí, el tipo de promoción que se va a hacer al final de año, una promoción de grado, o si es al final de un periodo, si se logró el objetivo y si hay que cambiar algo. Correcto. Así es, así es. Cuando yo mencionaba hace un momento de las acciones remediales, esas acciones remediales son prácticamente los ajustes que uno hace al planeamiento didáctico con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y obviamente el alcance de los objetivos. Entonces, los juicios de valor se emiten durante diferentes momentos. Eso conlleva más trabajo si se hace, por ejemplo, como yo mencionaba, al final del desarrollo de un contenido, emitir un juicio de valor, o al final de cada unidad, emitir juicios de valor sobre todo el proceso que se llevó a cabo durante el desarrollo de la unidad. Puede hacerse esos juicios de valor al final de cada periodo, pero esos juicios de valor deben de estar presentes durante todo el proceso del año, o durante todo el proceso de ejecución del planeamiento didáctico, en otras palabras, durante el año escolar. Entonces, es importante que se emitan esos juicios de valor. Al final, Claudia mencionaba, ¿por qué se emite? Para poder realizar o llevar a cabo la promoción de los estudiantes, pero también para mejorar la calidad educativa. O sea, ¿qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes? Entonces, dice que la finalidad para la cual evaluamos es lo que dice, nos permite tomar decisiones que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinar el cumplimiento de los objetivos, reformularlos si fuera el caso. Acuérdese que en algún momento nosotros nos hemos enfrentado a dar contenidos nuevos y nunca los hemos dado. Entonces, ¿cómo planteamos los objetivos? Los redactamos de acuerdo a lo que están propuestos en el programa, pero quizás en el momento nos damos cuenta en la ejecución que pueden ser modificados las actividades también, y que estas pueden desarrollarse de una mejor manera. Entonces, los juicios de valor nos permite también hacer ajustes al planeamiento didáctico. Esa es una de las ventajas que tiene el planeamiento, que es flexible, entonces se puede. Tomar rutas, dice, alternativas, enmendar lo que demostró ser ineficaz e ineficiente para lograr los propósitos establecidos. En otras palabras, aquí está en otras palabras lo que yo ya mencionaba. Acá viene el otro concepto que yo mencioné, que también hacía referencia, medir. Cuando medimos, ¿qué medimos? Y no es lo mismo medir que evaluar. Y ya van a ver ustedes la diferencia entre estas dos, entre estos dos conceptos.
Dice que se le ha definido como la determinación del grado en que un objeto contiene una característica o atributo específico, mediante la comparación de esta con una unidad preestablecida. De manera general, se define la medición así, pero en el campo de la educación es necesario recalcar que el atributo medido no es la persona, es decir, no estamos midiendo al estudiante, que no se debe afirmar, menciona la autora, que el atributo no se debe afirmar que un estudiante sea malo o bueno por el rendimiento obtenido bajo esta técnica. Es decir, sí medimos, pero considerar a partir solo con este término que el estudiante sea malo o sea bueno, no es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué instrumentos considera usted que se está midiendo al estudiante? ¿Con qué instrumento de los que usted, por ejemplo, aplica en su práctica educativa o se lo están aplicando en su proceso de formación ahora en la licenciatura? ¿Qué instrumentos consideran ustedes que cumplen con esta finalidad, medir? Por ejemplo, aquí en la universidad, la rúbrica sería un instrumento. La rúbrica, sí. Ajá, es un instrumento. También existen las listas de cotejo como instrumentos. Como instrumento, pero realmente la lista de cotejo está midiendo. La lista de cotejo, ¿a dónde usted observa que la aplican para obtener información cualitativa o cuantitativa? Es más que todo para información cualitativa, licenciada. Cualitativa, así es. Ajá. Muy bien. Entonces, como la definición de medición dice que es la determinación del grado en que un objeto contiene una característica o atributo y esa se compara con una unidad preestablecida, la lista de cotejo no compara, no permite esa comparación. Y aquí no cabría, por ejemplo, digamos, cuando un alumno sabe cómo enlazar el contenido anterior con el que está tratando, porque a veces, bueno, siempre, ¿verdad? Más en el caso de matemáticas, por ejemplo, las tablas de multiplicar que me las enseñaron hace años y que yo todavía me las sé. No sería por ahí. Medir, dice usted. Sí, la medición. Al final sí, porque si usted sabía decir las tablas salteadas, por ejemplo, que así que la mayoría preguntan, ¿verdad? Porque los estudiantes se las aprenden como que son memorísticamente de corrido, ¿verdad? Y a veces no tienen ni comprenden qué es lo que están diciendo. Pero al final, si usted decía muy bien las tablas de multiplicar, tenía buena nota. Si no en un número de varias multiplicaciones usted fallaba, tenía mala nota. Al final, ¿cómo era reflejado el aprendizaje de las tablas? Por un número. Entonces, este es un ejemplo, porque no, es decir, no había un instrumento, por ejemplo, para las tablas, no había una forma, qué técnica ocupó para aprenderse las tablas o qué estrategia le enseñé como docente, ¿verdad? Para aprenderse las tablas. ¿Qué dificultad presentó en el momento del aprendizaje de las tablas? ¿Hay una comprensión de las tablas, del proceso de multiplicación? O sea, si se hubiera ocupado ese instrumento, esta actividad no cumple con esa finalidad medir.
¿verdad? Pero en el caso que usted menciona, sí, es un ejemplo de medición, porque al final tuvo buena o mala nota dependiendo cómo usted se desenvolvió al momento de ser evaluada. Ajá, yo decía como el enlace que se hace del contenido anterior, porque vaya, por ejemplo, la multiplicación, si no aprendió, no va a aprender a dividir. Así es. Así es, sí, se puede ver, digamos, prácticamente, pero así como usted lo plantea, yo se lo entendí mal, la idea, pero así como usted lo plantea, el enlace entre lo que, digamos, si sabe multiplicar va a poder, va a aprender a dividir, pero realmente ahí solo nos permite determinar un punto de partida respecto al estudiante para poder accionar en cuanto a si se aprendieron las tablas o no se la puede, ¿verdad? O sea, se maneja las tablas. Entonces, pero ahí pienso yo que en ese caso no entra la finalidad de medir, porque lo que se está haciendo, por ejemplo, la medición cuando se evalúa el aprendizaje de las tablas de multiplicar o la memorización de las tablas de multiplicar, pero cuando por ejemplo, entramos a la división, como usted lo menciona, y queremos determinar si el estudiante maneja las tablas de multiplicar, prácticamente al docente le sirve como un punto de referencia para, por ejemplo, dejar como tarea que se las aprendan o enseñarles a ellos como técnicas de cómo aprenderse las tablas, etcétera. Pero dentro por ejemplo, como una introducción a la división, considero que aquí no se está midiendo porque se tuvo que haber medido cuando se enseñó las tablas. No sé si me doy a entender. Sí, licenciada. Bueno, gracias. Entonces continuamos. María Isabel Corella, Hilda Álvarez, Mario Membreño proponen en evaluación de los aprendizajes cómo, dice, la medición consiste en la asignación de números que permiten expresar en términos cuantitativos el grado en que un estudiante posee determinada característica, es decir, es la descripción objetiva y cuantitativa. Observe acá que menciona los términos cuantitativos, números, dice, de un producto que se efectúa después de haberlo comparado con un patrón, o la descripción mediante símbolos, generalmente numéricos, de la cuantía de lo aprendido. Cuando nosotros estamos comparando, si usted, por ejemplo, propone un ejercicio o un problema en matemática, ¿cuál es el patrón de comparación? El ejercicio resuelto correctamente. Ese es el proceso, perdón, es el patrón de comparación. Entonces, al final, calificamos una actividad, un examen que contiene varios ejercicios. Entonces, de acuerdo a cómo el estudiante ha realizado los procesos y hemos comparado, entonces obtiene un número. Entonces, la medición es esa. O sea, cuando usted califica una actividad y asigna un número para determinar el grado de avance del estudiante respecto a esos contenidos que se están evaluando, usted está midiendo. Dice acá, mediante de símbolos generalmente numéricos de la cuantía de lo aprendido. O sea que estamos cuantificando, estamos expresando mediante un número el avance o el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todos los instrumentos que nos permiten obtener información de corte cualitativo sobre el proceso de los estudiantes, donde me permite considerar varios elementos desde el interés, la motivación, el afecto, los valores, etcétera, no caben dentro de este concepto de medición. Solo aquellas actividades que nosotros hemos asignado dentro de nuestro planeamiento didáctico que nos va a permitir obtener un número
del trabajo realizado por el estudiante. Entonces medimos. De acuerdo con la definición anterior, la asignación de números para expresar el grado en que un estudiante posee una característica se obtiene mediante los resultados de pruebas escritas, orales o de ejecución, lo que ya mencioné. Para que los resultados de la medición sean válidos y confiables, esta debe desarrollarse bajo las normas y técnicas establecidas, de acuerdo con sus características y finalidades. Si el proceso que conduce a la evaluación debe ser riguroso, las técnicas de medición también lo deben de ser, con el fin de que hasta donde sea posible brinden seguridad al momento de tomar decisiones. En otras palabras, la elaboración, por ejemplo, de un examen, usted y yo hasta cierto punto lo vemos muy sencillo, solo consideramos, por ejemplo, en la práctica la mayoría de los docentes consideramos los contenidos que vamos a evaluar, les decimos a los estudiantes que vamos a evaluar y elaboramos la prueba, llámese examen o prueba escrita. Si esa prueba, a partir de esa prueba, obviamente obtenemos información. Desde el momento que usted ve una nota en el estudiante, usted empieza a emitir juicios de valor sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. Eso es inevitable. Desde el momento en que vemos la nota. Cuando vemos la nota, las notas en conjunto, también emitimos juicios de valor sobre el avance o el aprendizaje del conjunto de estudiantes. Esos juicios de valor que obtenemos a partir de ese instrumento pueden estar muy cerca de la realidad o muy lejos de la realidad. Eso dependerá, por un lado, que la prueba se haya realizado con todas las normas que lo establece para la prueba escrita. Hay una tabla que se llama tabla de especificaciones, que no lo vamos a abordar acá porque no es parte de esta asignatura. Ustedes posteriormente lo van a abordar en la asignatura que va después de esta, si no me equivoco, después de esta, probablemente, que es evaluación de los aprendizajes. Habla sobre las tablas de especificaciones, las diferentes tablas de especificaciones, y esas tablas de especificaciones consideran varios elementos que consideran desde los contenidos que se abordan hasta los tipos de ítems que usted realiza y qué porcentaje representa esos tipos de ítems del global, del número total de preguntas. Entonces, ese es un ejemplo que estoy proponiendo como parte de esa condición, ¿verdad?, de rigurosidad que debe de cumplir un instrumento, porque debe de el instrumento permitir obtener información confiable. Por otro lado, los ítems que se consideran en las pruebas objetivas o escritas deben de estar claramente correlacionadas o en coherencia con los contenidos que se desarrollaron y cómo fueron orientadas las actividades. Entonces, depende cómo fueron orientadas esas actividades, así deben de ser las preguntas planteadas. Entonces, debe de haber una coherencia para que los estudiantes puedan realizar la prueba de una manera objetiva y los resultados sean muy cerca de la realidad de nuestros estudiantes. Estas técnicas, dice, deben complementarse con otro tipo de referencias del campo cualitativo y que promueven a la observación de la conducta del estudiante y al análisis del entorno en que éste se desenvuelve, hogar, comunidad, centro educativo, entre otros. En otras palabras, para poder emitir juicios de valor, estos instrumentos de corte cuantitativo deben de complementarse con los instrumentos de corte cualitativo para poder de forma integral, de una forma más objetiva, poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes. En otras palabras, los juicios de valor no se hacen a partir ni solamente de la información obtenida de los instrumentos de corte cuantitativo,
como las que ya mencionaba, pruebas escritas, orales o de ejecución, ni tampoco solo de aquellos instrumentos que hemos obtenido información cualitativa acerca de la conducta de los estudiantes y del entorno, no solamente, sino que se deben integrar la información de esos dos tipos de información. Pero para la elaboración de los instrumentos que yo menciono de evaluación, han de considerarse varios aspectos. Uno de ellos es la coherencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje, eso es lo que ya mencionaba. Las estrategias didácticas empleadas, las actividades desarrolladas, el método de enseñanza, entre otros, son elementos que deben de estar considerados dentro de los instrumentos. Debe de haber coherencia en estos elementos. Porque dice, solo de esa manera se podrá comprobar o verificar el logro de las metas y los objetivos. Aquí presento un ejemplo que usted lo puede leer en el material también, va a estar acá en la presentación, pero se refiere a esta parte. Debe de haber una coherencia entre las actividades que propuso el docente, el enfoque que le dio a esas actividades, para que se pueda obtener resultados confiables. Entonces, dice, la evaluación educativa debe corresponder con los objetivos y metas propuestas, con los procedimientos de enseñanza y con los contenidos. La acción de evaluar debe guiar las acciones para enmendar, modificar o fortalecer el proceso educativo. La evaluación dentro del sistema educativo como un elemento de doble propósito. Por un lado, está influenciada por los diversos elementos y componentes del proceso educativo, pero a la vez los influye, puesto que a partir de sus resultados se toman decisiones que orientan la acción educativa. O sea, todos los procesos de evaluación giran o tienen como finalidad máxima dentro de las diferentes finalidades que podemos proponer de la evaluación, pero digamos la finalidad, la mayor finalidad que tiene este proceso de evaluación es mejorar la acción educativa. La continuidad durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ya mencionábamos, debe ser continua durante todo el proceso de enseñanza, debe estar presente al inicio, durante el desarrollo. Claudia también lo mencionó, y al final de esto. La evaluación formativa o intermedia es fundamental porque al docente le debe interesar ante todo que el estudiante aprenda y que además las estrategias usadas logren conducir el aprendizaje hacia la obtención e información necesaria para con base en ella tomar las acciones remediales. La evaluación al final del proceso siempre también se debe de realizar, es decir, si bien es cierto, lo vamos a hacer durante todo el proceso de aprendizaje, pero también es importante realizar una evaluación al final del proceso, porque dice, la constatación de los resultados obtenidos permitirá darse cuenta de cuán exitosos fueron los esfuerzos desplegados a lo largo y plantear o replantear para el siguiente procedimiento de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias. Cuando hablamos de final del proceso no se refiere al final de año. Sería ilógico querer remediar algo al final, cuando ya no podemos hacer nada por los estudiantes. Dependerá y el docente determinará en qué momentos va a realizar esta evaluación final. Mencionaba al final de cada mes, al final del trimestre, al final de una unidad. El docente determinará lo más conveniente para poder realizar esta evaluación. ¿Y por qué digo que no tendría sentido hacer la evaluación al final del año escolar? Porque recuerde que a partir de la información vamos a tomar decisiones que nos permitan mejorar la calidad educativa o las acciones remediales. También está la consideración de las diversas áreas de aprendizaje. Son 3 áreas de aprendizaje: cognitiva,
área psicomotriz y afectiva. En cuanto al área cognitiva, dice que es que el estudiante, a partir de los conocimientos adquiridos, logre niveles cognitivos más elevados para desarrollar habilidades que lo preparen de manera adecuada a tener un aprendizaje autónomo mediante el cual pueda analizar, sintetizar, deducir y elaborar nuevos conocimientos. Pero, ¿cómo vamos a evaluar si los estudiantes han logrado estas habilidades? La evaluación debe de ayudarles a lograr ese desarrollo, brindando la información necesaria para elegir cuáles estrategias didácticas son las más apropiadas en el cumplimiento de las metas propuestas en esta área. De ahí que parte de la información que necesitamos es la que obtenemos a partir del diagnóstico. Ese diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico, podemos elaborar un diagnóstico al inicio de cada unidad también, al inicio de un trimestre o de un periodo. Podemos realizar ese diagnóstico para determinar cuáles estrategias son las más apropiadas para lograr el alcance de los objetivos. Estas estrategias también nos va a llevar a la selección de los mejores recursos para poder desarrollar nuestra práctica docente, la elaboración de las actividades que son los estudiantes quienes nos van a realizar. Por las razones anteriores, el docente puede aplicar diversas técnicas e instrumentos de evaluación, además de las pruebas escritas. El área psicomotora, en esta área, dice que se refiere al desarrollo de habilidades y destrezas desde la manipulación de objetos y manualidades hasta el desarrollo de creaciones artísticas, entre otras. Fíjense que esta área psicomotora está presente en todas las asignaturas. Mayormente se ve de manifiesto en la educación física, artes plásticas, artes industriales, entre otras, las cuales están dentro de la escuela inclusiva a tiempo pleno. Y todavía dice está en proceso de su implementación en muchos centros escolares. Si bien es cierto, están dentro de las asignaturas básicas de educación física y artística, artes plásticas, perdón, o educación artística, pero en muchos centros escolares no se realiza, por ejemplo, o se implementa estas asignaturas. Por eso lo menciono. En las asignaturas académicas también debe estar presente el cuidado del desarrollo de esta área, el área psicomotora. Pero para evaluar estas habilidades y destrezas en el área psicomotora pueden emplearse instrumentos como listas de cotejo y técnicas como la observación y el portafolio. Observe usted que en el área psicomotora no estamos hablando de instrumentos de corte cuantitativo como son las pruebas orales, las pruebas escritas y de ejecución. Acá habla de otros instrumentos. Estas son un ejemplo, ¿verdad? Están el diario de campo, están otros instrumentos como la encuesta, la entrevista, que nos permite obtener información para poder evaluar al estudiante en esta área. En el área afectiva, que es la otra área, mencionaba 3, y esta es la tercera, se incluyen las actitudes, los valores, los intereses, los hábitos, aspectos que deben de estar presentes en todo planeamiento didáctico. De hecho, ustedes incluyeron en su elaboración del planeamiento didáctico los valores, de forma también, si no bien es cierto, no está plasmado de forma explícita en el planeamiento didáctico las actitudes, los intereses y los hábitos, pero fueron considerados para elaborar su plan de unidad y así también su plan de lección deben de estar implícitos. Y bueno, y los cuales, dice, al igual que los conocimientos, deben de evaluarse en el área afectiva. Es decir, y yo lo mencionaba al inicio, cuando evaluamos nos enfocamos a evaluar solo con un tipo de medición cuantitativo, dejamos en la mayor parte de esos procesos de evaluación la parte afectiva, valores, actitudes, que son información de corte cualitativo,
pero que también dejamos a un lado también el área psicomotora, matemática. Por lo general no prestamos mucha atención a esta área, pero debe de estar presente la evaluación en esta área y también en la afectiva. Es decir, tan importante en matemática es evaluar el área cognitiva como también son estas dos áreas, psicomotora y afectiva. La afectiva determina sobre la forma en que el estudiante responde en el aula, con sus compañeros, con los docentes, la realización de las actividades, el interés hacia la asignatura o la apatía, ¿verdad? Entonces, influye mucho en esta parte. La área psicomotora también, porque si ocupamos recursos didácticos, entra en juego la elaboración, el uso, ¿verdad? Entonces, evaluar el área psicomotora es importante porque el docente ha de escoger recursos didácticos donde el estudiante no se vea en la dificultad que no puede manipular o no puede elaborar esos recursos. Este principio es evaluativo de vital importancia porque enfatiza en el desarrollo integral del estudiante y hace de la evaluación una poderosa ayuda para tomar decisiones, replantear las metas propuestas y aplicar las acciones correctivas que no desvían de las metas educacionales fijadas para los discentes. Es lo que ya se mencionaba anteriormente. Las características de la evaluación. Uno, es que informa sobre el funcionamiento de los diferentes componentes curriculares. Es una aliada indiscutible en la orientación y reorientación del planeamiento didáctico del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra característica, también ya se mencionó, es que deben de aplicarse en los diferentes momentos del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro de las características es que contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Acá menciona que a partir de los diferentes instrumentos de medición y verificación, los resultados obtenidos válidos y confiables, que así deben de ser esta información que se obtiene, se deben utilizar para mejorar, modificar y reforzar aquellos aspectos del proceso que contribuyen a incrementar la eficacia y eficiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. También se utiliza para la toma de decisiones, para proporcionar información confiable y válida. Fíjese, observe usted que no me estoy deteniendo mucho porque acá la teoría viene a reforzar lo que ya en nuestras propias palabras hemos expresado. Por tanto, no me estoy deteniendo, pero sí, léalo en su material. Yo he agregado la información sobre las características, pero ya se mencionó, por eso no me estoy deteniendo a leerlo. También dice que es una acción que se debe caracterizar por la transparencia. Vamos a ver a qué se refiere esto. Autores como Elena Barbera incluyen esta característica de la evaluación entendiéndola como la necesidad de que los estudiantes estén informados de la forma en que serán evaluados por el docente y de los resultados obtenidos, así como de la corrección de los errores cometidos. Acá voy a hacer una pregunta. Como estudiantes, ustedes, los voy a poner en la situación de estudiantes. ¿Será que la evaluación cumple con esta característica, que es una acción que se debe caracterizar por la transparencia? Y fíjense lo que dice, el estudiante debe estar informado de la forma en que serán evaluados por el docente y de los resultados obtenidos, así como de la corrección de los errores cometidos. La pregunta es, de forma general, ¿consideran que la evaluación a la que ustedes se someten o se han sometido cumple con esta característica? Viéndolo así como
en mi papel ahorita de estudiante, no siempre, licenciada. No todos los docentes tienen esa capacidad de transparencia al evaluar. Sí. Porque, ¿cómo le explicaría? A veces como docentes, habemos docentes que como somos muy accesibles para explicar y decirle, no, mire, usted falló en esto, lo otro, ¿verdad? Sí. Y entonces el alumno le queda claro en qué falló. Pero hay otros en que, no, salió mal y salió mal. O sea, ahí está esto dice que, y a mi criterio así fue, y salió mal y salió mal. O sea, yo siento que se dan ambas cosas, pues. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiere expresar su sentir? Pues lo que piensa respecto a esta parte que estoy mencionando. Bueno, fíjese que algo que Claudia mencionaba, y eso que la mayor parte, bueno, hay digamos, no es la mayor parte, mentiría, pero ahí sí, como ella lo menciona, dice, salió mal en una evaluación, pero ¿por qué salió mal? No hay una explicación de por qué salió mal. O sea, cuando dice no hay una explicación, no hay observaciones, ¿verdad? En la que se manifiesta a dónde se equivocó, por ejemplo, qué le faltó, qué debe de mejorar, etcétera. Algo que se hace, por ejemplo, en las calificaciones de las tareas. Cuando se escriben algunas observaciones, hay algunas observaciones que, en lo personal, a veces yo escribo observaciones que no las he considerado y no están consideradas para la nota, pero que sí les puede ayudar para mejorar su trabajo. Otras que sí, que afectan a la nota y que están escritas, pero ahí se le está escribiendo que por qué obtuvo esa nota, que le hizo falta, o a veces no se escribe, pero en la rúbrica ya usted ve, ¿por qué tengo 2 puntos en la rúbrica? ¿Y por qué no 3? Entonces ya usted observa que le hizo falta, ¿verdad? Que no está escrita en las observaciones, pero ya la misma rúbrica es específica. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando se evalúa una tarea y se escriben comentarios, se trata de que esas observaciones o esos comentarios, más bien dicho, aclare al estudiante que por qué tuvo esa nota. Como parte de esa característica, ¿verdad? Explicarle al estudiante, por ejemplo, y es parte del docente, bueno, al menos en la modalidad presencial, a veces por cuestión de tiempo no se hace, pero debería que cuando se realiza un parcial, debe de resolverse ese parcial en clase. Digo en la modalidad presencial, en la modalidad virtual es diferente, pero al menos tener como una, digamos, si usted propone, o sea, plantea la pregunta por qué esta nota, debe usted como tener una respuesta, ¿verdad? Y eso porque debe de cumplir esa característica, ¿verdad? La transparencia. Lo otro es que, bueno, ubicándonos ya dentro como docentes, es bien, como le digo, no se cumple esa característica cuando evaluamos a un estudiante y no le explicamos cómo ser evaluado, cuáles serán los criterios de evaluación, por ejemplo, en la calificación de un cuaderno, en la calificación de una tarea, etcétera. Entonces, ahí violentamos, ¿verdad? O no cumplimos con esta característica de la evaluación, entre otros ejemplos que podríamos mencionar. Vamos a continuar. Otra de las características de la evaluación, bueno, aquí hablamos ya de las funciones de la evaluación. En la función diagnóstica, esa se puede elaborar al inicio, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice, Hilda Taba lo planteó, dice, así, ¿cuál es la razón? Bueno, pues la pregunta,
¿Cuál es la razón de incluir en el planeamiento didáctico una evaluación diagnóstica? A veces nos preguntamos. Entonces, Hilda Taba lo plantea de esta manera. El diagnóstico es el primer paso de la evaluación, ya que establece puntos de referencia acerca de la situación inicial de los estudiantes. También la evaluación diagnóstica es requisito indispensable al inicio del planeamiento didáctico, porque le permite al docente identificar si los estudiantes poseen las condiciones que el nuevo aprendizaje les demandará en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes, y asimismo puede reconocer si los discentes poseen el dominio sobre algunos aspectos o facetas del aprendizaje que planea transmitir. Entonces es importante realizar la evaluación diagnóstica, y de hecho nosotros lo hacemos cuando, por ejemplo, Juana mencionaba sobre las tablas de multiplicar. El docente lo primero que debe de hacer al introducirse al tema de la división es diagnosticar, explorar cuánto es el dominio, ¿verdad?, del manejo de las tablas de multiplicar. Entonces ahí se está realizando una evaluación diagnóstica, la detección de los conocimientos previos de forma general a partir de actividades de introducción o preguntas generadoras se hace. Entonces, la evaluación diagnóstica. Entonces, eso nos permite poder modificar lo que ya tenemos diseñado, poder hacer un ajuste. Entonces, es importante realizar la prueba diagnóstica, la evaluación diagnóstica. Orienta, dice, el planeamiento, permite reformular los objetivos y las estrategias planeadas, así como agregar nuevos elementos, objetivos, actividades materiales, entre otros, lo que yo mencionaba, ¿verdad? Si bien es cierto, ya tenemos elaborado el planeamiento didáctico, lo que mencionaba hace un rato, si las asignaturas es nueva y no tenemos experiencia de desarrollo de ese contenido, de los contenidos, sí tenemos que tener desarrollado nuestro planeamiento. Eso quiere decir que siendo una asignatura nueva nos vamos a dar cuenta que hay factores que van a hacer que modifiquemos nuestro planeamiento didáctico y poder mejorarlo. El docente puede obtener información empleando pruebas escritas, orales de ejecución, observaciones y en general toda aquella técnica que le permita obtener información válida y confiable para la toma de decisiones pertinentes. Luego, la evaluación diagnóstica exige tomar acciones remediales antes de iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Obviar. Observe usted cuál es la consecuencia de obviar esta evaluación diagnóstica o quedarse solamente con los datos recolectados sin tomar decisiones. Lo que nos llevará posiblemente es al fracaso. Como docentes, y vamos a llevar al fracaso a los estudiantes. Entonces, dos cosas: no realizar la evaluación diagnóstica o realizarla, pero no tomar decisiones a partir de los datos recolectados, posiblemente nos llevará al fracaso. La función formativa de la evaluación es la que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para orientar la toma de decisiones respecto de las situaciones que se van presentando en dicho proceso. Según Corey, la evaluación formativa brinda información para afirmar, modificar y desechar decisiones tomadas sobre las acciones didácticas, a la vez que permite identificar las características del funcionamiento del grupo. Con evaluación formativa, el docente puede darle un trato remedial a los errores que se detecten y puedan obstaculizar el aprendizaje, por lo que ayuda a su consolidación. En otras palabras, cuando Juana y Claudia mencionan que el proceso se realiza durante todo, cotidianamente y durante todos los momentos de la planificación, realmente estamos hablando de una evaluación de tipo formativo o formativa. Eso nos permite o nos debería permitir utilizar diferentes instrumentos, pero de corte cualitativo, no cuantitativo. En el proceso de obtener información para cumplir el propósito de la evaluación formativa, el educador debe emplear diferentes técnicas y no recurrir únicamente al examen escrito.
porque debe convertir la evaluación formativa en una de carácter sumativo. Ahí menciona que hay otros instrumentos que nos va a ayudar a obtener información y a complementarla con información que nos brindará los instrumentos de carácter cuantitativo. El docente dice, de acuerdo a su creatividad y con los recursos con que cuenta, el tiempo de que se dispone y las características del grupo, puede planear diferentes actividades que le permitan darse cuenta de la situación de sus estudiantes en relación con el aprendizaje esperado y actuar en consecuencia. Es decir, el docente puede utilizar diferentes actividades diferentes, desde una dramatización, por ejemplo, desde diferentes actividades de grupo, dentro del aula, fuera de ella, pero diferente, no quedarnos solamente con la prueba objetiva, ni con una guía de observación, sino que es diferente. Entonces, depende de la creatividad del docente, el tiempo disponible y los recursos que van a permitir que el estudiante pueda implementar diferentes actividades que le permitan obtener la información que él necesita. Luego está la función sumativa. Esta evaluación sumativa es la más utilizada en el sistema educativo y también la más conocida, pues es la que se aplica al finalizar una unidad o un curso y permite determinar la medida en que se lograron los objetivos propuestos. En la obra, que se titula Evaluación de los aprendizajes, aporta lo siguiente: la evaluación sumativa es una acción después de que se preocupa de dar un juicio del trabajo del aprendiz en relación con algo fijo, mediante la comparación de los objetivos y los resultados. Pero dicho juicio no da pistas e información suficiente sobre las necesidades de ajuste y cambio para que el estudiante llegue a las metas propuestas no alcanzadas, aparte de que no tiene ya la oportunidad de recuperar las eventuales deficiencias de aprendizaje, como sucede en la formación, en la evaluación formativa. En otras palabras, siendo que la evaluación sumativa es una acción después de, no permite realizar acciones remediales, porque se realiza al final de una unidad. Pero ¿qué pasó? En la unidad tiene diferentes contenidos. Y si la evaluación sumativa se hace para evaluar esa unidad, pero ¿qué pasó en el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante el desarrollo de los contenidos que comprenden esa unidad? Solo la evaluación formativa me permitirá obtener la información durante el desarrollo de esa unidad, que la evaluación sumativa no me va a aportar esa información. Por tanto, lo que mencionaba, una desventaja o lo que no permite hacer la evaluación sumativa de acuerdo a su naturaleza es la toma de decisiones para remediar. O sea, se remedia durante, no al final. Y eso solo, vuelvo a repetir, lo podemos hacer a través de la implementación de la evaluación formativa. La evaluación sumativa también se conoce como acumulativa, de productos o de resultados. Faculta al educador a otorgar una calificación mediante la cual se certifica el aprovechamiento del estudiante. Aprobó, reprobó una unidad, un trimestre o el curso lectivo, lo que Claudia mencionaba también. Pero también debe impulsar la revisión del programa o planeamiento aplicado para modificarlo o desecharlo si fuera el caso. Imagínense usted. También dice de la evaluación sumativa debe de impulsar la revisión del programa o planeamiento aplicado para modificarlo o desecharlo, y en el peor de los casos desecharlo, ¿verdad? Que es lo que menciono. ¿Hay preguntas respecto a esta parte de la evaluación? Oímos mucho de estos términos: evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pero de forma resumida se las presento acá. Los invito a que puedan realizar la lectura completa en el material. ¿No hay preguntas?
No, licenciada, todo bien. Hoy se Todo había bien. leído. Ah, bueno, gracias, Claudia. Bien, las modalidades de la evaluación y las estrategias de evaluación. Se recuerda que hemos hablado acerca de los diferentes instrumentos, bueno, estas tienen sus propias técnicas, pero también hay modalidades de la evaluación y cuando hablamos de modalidades de evaluación se refiere a quienes aplican estos instrumentos de evaluación, quienes las realizan y en qué momento las realizan. Entonces, hemos oído hablar en esta modalidad de evaluación que quien realice la evaluación determina un nombre para ese tipo de evaluación. Está la autoevaluación. ¿Quién hace la autoevaluación? ¿Quién la ejecuta? Los estudiantes. Los estudiantes, muy bien, así es. Los estudiantes sí es el proceso de aprendizaje de ellos, ¿verdad? Que estamos evaluando. ¿Y la coevaluación? Es entre el grupo, cuando Correcto. yo puedo evaluar a un compañero. Así es. La evaluación unidireccional. La que hace el docente al alumno sería, licenciada. Sí, puede ser, correcto. Y la heteroevaluación. Esa ya es la más común, es la que realiza el docente donde va evaluando a cada alumno. Muy bien, así es. Vamos a ver cómo se define. La autoevaluación dice que ocurre cuando al docente se le otorga la responsabilidad de juzgar su propio trabajo. Muy bien. Por cuestión de tiempo voy a avanzar a la otra definición, la coevaluación. Es el esfuerzo que realizan varias personas de manera conjunta y recíproca para apreciar un trabajo determinado. Correcto, eso se da cuando se evalúa el trabajo de un grupo, ¿verdad? Que un compañero evalúa el trabajo del resto. La heteroevaluación es el proceso que realiza el docente en su afán de valorar el rendimiento del alumno. También lo mencionaba Juana, si no me equivoco. También a este tipo de evaluación se le conoce con el nombre de evaluación unidireccional. La heteroevaluación es difícil, dice, porque sin dañar debemos emitir los juicios que contribuyen a la mejora de alguien más. En algunas ocasiones no son nuestros juicios los que desean recibir nuestros estudiantes. Sin embargo, con el debido respeto a su dignidad es posible expresarles los resultados de tal evaluación. Imagínese usted algo importante acá, respetar la dignidad del estudiante. Esta parte no debe de perderse de vista cuando evaluamos a nuestros estudiantes. Debemos de respetarlo en su dignidad. Es decir, independientemente de los resultados que haya obtenido, debemos de respetar su dignidad como estudiante. Y eso se pone de manifiesto desde el momento en que se expresan sus resultados. Siempre debemos tomar en cuenta, dice, que la mejora es inherente al ser humano e incluso parte de su naturaleza. Todas ellas, dice, todos los diferentes instrumentos, modalidades de evaluación son importantes para el crecimiento personal y el mejoramiento del rendimiento y desempeño tanto de los estudiantes como del educador. Bueno, hablamos de los métodos, técnicas y estrategias de evaluación. En cuanto a los métodos de evaluación, dice, se refieren a las maneras o procedimientos que el docente emplea para recoger la información de acuerdo con los propósitos de la evaluación, utilizando para ello diversas herramientas. Se recuerda que acá hay varias palabras centrales en cuanto a la evaluación. Vamos a emitir juicios de valor a partir de un proceso que se ha ejecutado con la ayuda de diferentes instrumentos que nos permiten obtener información. A eso se refiere. ¿Qué métodos, qué técnicas y qué estrategias de evaluación podemos tomar mano para poder realizarlo?
Están dentro de los métodos, y me voy a adelantar por cuestión de tiempo, dentro de los métodos, me voy a ir acá lo vi, no, la observación y las pruebas serían los métodos y la lista de comprobación en instrumento, en el caso, como ejemplo, cuando hablamos de métodos y técnicas, hablamos, por ejemplo, de la observación para obtener información de tipo cualitativo, y si hablamos de la observación, podemos hablar de una guía de observación, podemos hablar como instrumento un diario de campo, con este método la observación, y en la observación tiene diferentes modalidades, la observación participante, la observación no participante, la observación con intermediarios, etcétera. Pero también tiene diferentes instrumentos, como los que mencionaba, la guía de observación, la lista de cotejo, un diario de campo, registros anecdóticos, etcétera. Otro de los métodos también que podemos utilizar dentro de corte cuantitativo están, por ejemplo, las pruebas objetivas, que es como instrumento están las pruebas escritas, las pruebas orales y de ejecución, lo que mencionaba. Esos serían como los instrumentos. También las rúbricas entran dentro de los instrumentos. Las técnicas de evaluación. TEMBRIC indican que son 4 las técnicas principales para este propósito. Las técnicas: observación, interrogación, análisis y test, que son las pruebas, resaltando que la cantidad de tiempo disponible y la cantidad de información precisa son importantes para decidir qué técnica usar. El portafolio es uno de los dentro de las técnicas, y sustituye, dice, la interrogación o el preguntar por la entrevista y la encuesta. Lo citado anteriormente dice: para enriquecer el tema se añadirán los mapas conceptuales. Aquí mencionan 3 instrumentos: la encuesta, la entrevista y el portafolio. En relación a la entrevista permite obtener información de los estudiantes. Esta información se puede obtener por parte de los mismos estudiantes, por parte de los padres de familia o la familia de los alumnos, pero la entrevista es recomendable realizarla cuando el número de entrevistados es poco, porque la entrevista, la característica que tiene, que son preguntas abiertas, entonces el volumen de información que se obtiene en una entrevista es bastante, y para poder procesar toda esa información es mucho más difícil si el número de entrevistados es grande. Por eso la entrevista se puede realizar para un número pequeño de estudiantes, y la encuesta se utiliza para un número grande. Si el número de nuestros estudiantes es grande, el instrumento que se puede utilizar en la encuesta. Las preguntas que se pueden hacer en una encuesta puede ser cerrada, puede ser abierta, depende de los objetivos o la finalidad con la que hemos planteado la pregunta. Entonces, este es uno de los instrumentos. El portafolio es otra técnica también para poder recoger información de nuestros estudiantes, y tiene las características que recoge prácticamente en este instrumento todo lo que el estudiante ha realizado, el avance, ¿verdad?, de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, también el sentir o la percepción que él ha tenido durante todo ese proceso, a través de comentarios, a través de reflexiones, todos los trabajos que ha realizado durante un trimestre o una unidad, por ejemplo. Hablando de matemática, el alumno puede presentar resúmenes, ejercicios resueltos, mapas conceptuales, etc. Entonces, es el docente quien va a determinar los lineamientos para la elaboración del portafolio.
No vamos a pretender que como docentes le evaluemos un portafolio al estudiante si no hemos dado los lineamientos para la elaboración del mismo. Entonces el docente al inicio, de acuerdo a los objetivos por el cual está dejando el portafolio, va a determinar los lineamientos de cómo el estudiante lo va a elaborar. Menciono estas tres como tres técnicas para recoger información de los estudiantes. También, dentro de las técnicas de evaluación más relevantes, aparte de las que mencionaba, porque van a aparecer en algún momento, la observación. Dice que la observación debe ser planificada, seguir una serie de procedimientos, contar con mecanismos de comprobación y procurar la validez y la fiabilidad de los instrumentos utilizados, siempre dentro de un marco de espontaneidad y creatividad. Es cuando observamos el entorno donde el estudiante se desenvuelve. El entorno es dentro del aula o fuera de él, pero que estén realizando las actividades propuestas por el docente. Pero la creatividad de quien realice la observación, que tendría que ser el docente, su creatividad, aquí menciona un elemento importante, la espontaneidad, juegan un papel importante para la obtención de la información. Es el mismo docente quien, al observar al estudiante, debe hacerlo con la mayor naturalidad, dejar que los estudiantes actúen de forma natural en su ambiente de trabajo, que depende de dónde se esté ejecutando la actividad, pero el docente debe de actuar con tanta naturalidad y también es importante que el docente comparta con los estudiantes los resultados obtenidos de las observaciones, así como también de los diferentes instrumentos que ocupe para evaluarlos. Aquí hay una guía de observación. Mencionaba que hay tres tipos de observación. Está la observación participante, no participante y con intermediario, pero se puede utilizar una guía de observación para realizar estos tipos de observación. Una de ellas es la observación no estructurada, y acá aparece un formato. Están las actitudes para trabajar en grupo, la descripción de la observación y la interpretación de la observación. Es un formato bastante sencillo. Tiene esos tres elementos como para considerar en la observación, eso como un formato. Luego está la observación estructurada. Acá hay, en relación a la anterior, aquí sí hay ya como aspectos muy específicos que se van a observar. En el anterior como que deja abierta el espacio para agregar la descripción de la observación, pero acá no, es muy cerrada, porque ya hay criterios específicos, ya hay escala de valoración para poder evaluar el desenvolvimiento de los estudiantes. Entonces, esa es una clara diferencia entre la guía de observación estructurada y la no estructurada. La lista de cotejo es un instrumento muy semejante en su estructura a las escalas de calificación, pues presenta un encabezado, objetivo, instrucciones, rasgos observables y criterios de valoración. La lista de cotejo, también llamada lista de control, son dicotómicos. ¿A qué se refiere? Que las escalas son sí o no. No así la guía de observación, que considera una escala de valoración o otros criterios, sino a veces. Entonces, la lista de cotejo no, es dicotómico, solo considera las opciones de respuesta sí o no. Bien, observo que ya es hora de terminar la tutoría. Por cuestión de tiempo, sé que algunos tienen otras ocupaciones
y realmente queda, ¿verdad? Algunos instrumentos, algunas técnicas pendientes y yo se los voy a enviar. Se los voy a enviar por correo, así que por el tiempo voy a dar por finalizada esta tutoría. Si hay preguntas en cuanto a las tareas o otras, pueden escribirme y yo con mucho gusto les voy a compartir o voy a aclarar sus dudas. Si no hay preguntas, finalizaríamos la tutoría. No hay preguntas, bueno, entonces finalizo la tutoría en línea 6. Tengan un feliz fin de semana y bendiciones.